una historia verídica que sucedió hace muchísimos años, pero muchísimos años. Se las voy a contar así como me la contaron, pero es una historia verídica, el cual hace muchísimo tiempo, en la época de la Revolución Mexicana, había un pequeño, había entre los caminos, te saben que antes los caminos eran, en la época de la Revolución, habían brechas, caminos, ¿cómo le podemos llamar? Veredas, no sé cómo le llaman en sus países, sobre, sobre la sierra o sobre las montañas, los caminos donde tienes que pasar. Y era este personaje. En esas épocas existían personajes de sangre muy fría, demasiado fría, hablando de esa sangre tan fuerte, tan fría que por ahí va el relato. Y este personaje iba ahora sí, tenía su finca allá en el sureste mexicano también, por allá por Chiapas, y iba él a trabajar a su finca, y siempre tenía que pasar por esos caminos de mucha historia de la revolución, y ahí pasó por esos caminos donde él tenía que pasar. Había un tremendo árbol, pero un árbol tan grande, tan amplio, que abrías la mano y no cabías. De esos árboles antiguos que ahí se quedaron ahí, de mucha historia. Ustedes saben que en las épocas de la Revolución Mexicana, la disculpa ahí, damos todavía un poquito afónico, pero en esa época de la Revolución Mexicana, pasaban muchas cosas ahí, en todo ese tipo de situaciones de los árboles. Este personaje pasaba por ahí y siempre oía murmullos ahí en ese árbol en especial, gigantesco árbol. Pasaba y escuchaba voces, murmulleos, y no hacía caso. Él seguía su camino, pero siempre escuchaba ese tipo de voces ahí que salían del árbol. Así es. Él seguía su camino muy a la ligera, pero pues ya lo tenían cansado de esas voces, y un día decidió pararse allí en medio del árbol y les habló a las voces que escuchaba, y ya les dijo que era lo que querían, que por qué lo molestaban, que él únicamente tenía que pasar por ahí porque era su camino, y no quería escuchar ruido, ni voces, ni nada de eso. Escuchaba mucho murmullo también. Así es. Y él les habló y les dijo que es lo que querían, que por qué lo molestaban cuando él pasaba. Que lo dejaran de molestar porque era su camino y él iba a seguir pasando por ahí. Y una de las voces le dijo que él quería que lo encontraran donde fue enterrado, donde lo sepultaron. Quería que le hicieran unos rezos, pedía las voces que le hicieran unos rezos, porque no estaban, no se sentían en descanso. Le pidieron a este personaje que por favor
también le pusieran su veladora, el cual él agarró y habló con esa voz y le dijo, sí, voy a buscar donde te enterraron, lo voy a hacer, te voy a hacer tus rezos y, y te voy a poner tu veladora, pero me vas a dejar de molestar. Ya no quiero escuchar nada de murmulleo, porque este es mi camino y yo aquí paso y me molesta que cada vez que paso escucho esos murmullos y no quiero escuchar nada de eso. Y él agarró y le dijo la voz que sí, y le dio dónde estaba, dónde fue enterrado, dónde estaba él ahí sepultado, seña y todo, dónde podían encontrarlo. Así agarró él y se fue a buscar dónde estaba. Y sí, efectivamente, ahí estaba un cuerpo enterrado ahí, en esas épocas de la Revolución Mexicana. Ahí estaba enterrada esa voz y pues le dio sepultura y le dio lo que es los rezos que estaba pidiendo, le puso sus veladoras y después volvió a pasar por el mismo lugar, pues ahí tenía que pasar siempre él, el cual ya no escuchó voz, ya no escuchó ruido, ya no escuchó murmullos, ya no escuchó nada, todo tranquilidad. Y así, un breve, pequeño, muy pequeñita historia de las épocas de la Revolución Mexicana que ahí les narré un poquito, así como me la contaron, una historia que, que fue verdadera, así como me cuentan. Son relatos que vienen contados de generaciones a generaciones, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más. Y, y ahí se quedaron y ahí para la historia, para ser contadas y para que sepa el mundo actual de las épocas revolucionarias que dejaron una historia muy marcada y muy marcada en esa gran historia de la Revolución Mexicana. Así es. Nos vemos amigos, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo relato y nos vemos. Cuídense mi gente, cuídense, cuídense, saludos. Aún estamos de noche por aquí y nos vemos.